Ezequiel 23:9. Ezequiel 23:9 dice: por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Gracias, Señor. Estamos delante de ti una vez más, Señor, dándote gracias porque tu palabra no ha faltado a nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos que tú hables según la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Muévete en medio de esta congregación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La traducción al lenguaje actual dice: tan enamorada estaba Ahola de sus amantes asirios que dejé que ellos hicieran con ella lo que quisieran. Así que ellos la maltrataron y le quitaron sus hijos y sus hijas, y a ella la mataron. Todas las mujeres hablaban del castigo que Ahola sufrió. Bueno, esta es una palabra, es una historia simbólica, una alegoría, en el cual se plasma una profecía que da Ezequiel al pueblo que estaba disperso fuera de Jerusalén, porque Israel estaba atravesando por un tiempo en el que no estaba en su territorio, ¿sí? Entonces Ezequiel da esta enseñanza, profecía, en la cual presenta a Israel como dos hermanas, dice la palabra. Entonces una se llamaba Ahola y la otra Aholibá, ¿sí? Y se refiere a los reinos del norte y del sur, en los cuales estaba disperso Israel. Y se refiere a estas dos naciones o a estos dos territorios como si fueran mujeres que se habían enamorado de otros dioses, que se habían enamorado, aquí presenta como si fueran hombres, que la Biblia describe que eran hombres muy vistosos, muy apuestos, muy llamativos, y de las costumbres, se refiere a las costumbres de los pueblos paganos. Entonces Israel en cierta manera había perdido su identidad en esta temporada, ¿sí?, en la cual ellos estaban sacados de su territorio, y se empezó a manifestar palabra profética por medio de profetas falsos, en los cuales estos profetas estaban dándole una voz a Israel de que en poco tiempo ellos iban a poder regresar. Esa era como la añoranza, ¿sí? Entonces el Señor usa a Ezequiel para hablar la verdad. ¿Y la verdad cuál era? La verdad es que ellos estaban lejos de poder regresar a su territorio, y destaca el comportamiento. Entonces el Señor les dice: ustedes se están comportando como estas dos mujeres que presenta Ezequiel en esta historia alegórica, ¿sí? Entonces lo que sucede es que una de las hermanas se había enamorado de hombres y se había prostituido. Y entonces, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que le dice el Señor? ¿O cuál es la sentencia del Señor para esta nación o para esta mujer? ¿Sí? Que al final pues es lo mismo, como lo queramos pensar. Te entregaré en la mano de tus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado, o sea, de quienes se había enamorado ella. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella la mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Algo a mí que me llama la atención mucho de esto es que ante la infidelidad, porque aquí podemos entender esto como una infidelidad, ante la infidelidad, el novio, porque usted sabe que la palabra presenta al Señor como el novio y a la iglesia como su novia, por eso da el ejemplo de estas dos mujeres, ¿sí? Entonces presenta al novio muy molesto, como normalmente ocurriría si alguien le es infiel a otra persona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la repercusión que
que toma el Señor frente a esa infidelidad de esa mujer, de esa nación, es destacar, o sea, es como decir, a mí no me va a hacer quedar mal tu infidelidad, ¿sí? Porque si yo permito y si yo te tapo eso, va a quedar como que conmigo hacen lo que quieran, ¿sí? Si fuera entre dos personas, un hombre diría, si yo te paso esta, quienes me conocen van a decir que yo te dejo pasar las cosas, que no tengo autoridad, que no tengo poder sobre ti, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el Señor por medio de Ezequiel? ¿Qué es lo que les dice? Que Él le va a entregar en manos de sus amantes. Más o menos en medio de la situación del Señor de estar molesto, también es una manera de decirle, ¿te quieres ir con ellos? Está bien, vete con ellos. Y que ellos te sustenten. Te corto, digamos, tu sustento porque no quieres que yo sea el que te sustenta a ti, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que habían dos mujeres o dos naciones, una era Ahola y la otra era Aholibá. Y entonces, si uno lee el pasaje completo, más abajo mira que después de que presenta a Ahola, que es la que estamos mirando aquí, también a Aholibá le dice, mira lo que le pasó a tu hermana por andar en ese plan, ¿sí? En ese plan de andar con unos, con los otros, que no son yo, no sé si esté bien dicho, creo que suena hasta mal, pero que no me están siendo fieles a mí, ¿sí? Mira el ejemplo de tu hermana, le dice a Oliva, le dice así. Entonces, ¿qué es lo que presenta aquí? Es una enseñanza, una parábola, se puede decir, una alegoría de qué es lo que le va a pasar al pueblo infiel. Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe que en la palabra encontramos muchas de estos ejemplos que nos permiten comprender un poco lo que pasa con nosotros, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de contextos históricos, ¿sí? Pero si nosotros traemos esto a nuestra vida, que es al final de cuentas lo que interesa, ocurre similar. Y esta es una enseñanza que, si, como decíamos ayer o en otra enseñanza la semana pasada, si uno lee estas palabras, estas profecías de manera puntual, uno no alcanza a comprender por qué esa violencia de Dios con las palabras hacia su pueblo, porque es bastante fuerte la manera en cómo Él se expresa. Entonces aquí lo que presenta es que el Señor, si bien estaba molesto, estaba poniendo a Ezequiel como su ayuda, ¿sí? Ayer yo me estaba viendo un pedazo de la vida de Jesús y sale Pablo. Entonces los fariseos vienen y le dicen, ¿cómo te presentas tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién dices tú que eres tú mismo? Y les dice, yo soy la voz del que clama, ¿sí? Pablo tenía muy claro cuál era la función de él, ¿sí? Es decir, que a nuestra vida, y usted no se va a poder escapar de esto, ¿sí? A nuestra vida el Señor siempre va a poner una voz que clama, ¿sí? Una voz que le está recordando que usted debería estar cerca del Señor, que era la función que tenía Pablo. Por eso él no decía, ¿quién eres tú? Yo soy Pablo, yo bautizo. No, él no se presentaba así. Él decía, yo soy la voz del que clama. Él se presenta con la función que él tiene, ¿sí? Eso era como lo importante, porque cuando a uno lo presentan lo importante, lo destacable de la persona. Entonces, él se presenta así. Ezequiel era para ellos en ese momento la voz del que clamaba. Por supuesto que Ezequiel tuvo que enfrentarse a situaciones de que la gente no quería escuchar y que les ponían 1000 peros, ¿sí? Y uno de esos peros era, sí, pero es que este Ezequiel, este profeta, está diciendo una cosa que es contraria a lo que el resto de profetas dicen, ¿sí? Era el único que él estaba anunciando la destrucción de Israel. Obviamente para el pueblo era más fácil escuchar pues lo bueno que le decían los profetas que estaban por ahí alrededor. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba el engaño? Que ellos no equiparaban su condición, sus actos, la condición del corazón con lo que podía estar realmente pasando, ¿sí?
O sea, ellos no tenían o se querían hacer, digamos, los de la vista gorda, porque ellos sabían que algo estaba mal en ellos, sabían que ellos no estaban siendo leal a la identidad que ellos tenían en el Dios de Israel, en el Dios de ellos, y se empezaron a mezclar con muchas justificaciones. Entonces, por eso ellos, digamos que en cierta medida pudieron ser engañados, pero al final de cuentas no era así. Era que ellos querían oír lo que ellos querían oír, pero el Señor ponía a Ezequiel. Entonces usted y yo, en nuestra vida, usted se va a dar cuenta de eso, siempre va a poner una voz que va a estar diciéndole, ¿sí? Que va a estar como haciéndole ver qué tan bien o qué tan mal, qué tan cerca o qué tan lejos estamos del Señor, ¿sí? Y ese es, como mencionábamos ayer en la palabra, ese es el gran amor del Señor, ese es el cuidado del Señor para nuestra vida. Así como lo era para estas naciones, usando a Ezequiel para hablarles, para hacerles caer en cuenta. Esto no había pasado todavía, ¿sí? Estaba por pasar, porque estas dos naciones no habían hecho caso, digamos. Entonces voy a entregarte a quienes tú tanto has amado. Entonces, mire, la vida del ser humano es compleja en el sentido de que el ser humano se comunica con el mundo exterior a través de los sentidos. Y a través de estos sentidos, ¿sí?, incluida su mente, su pensamiento, o sea, los sentidos nos llevan al cerebro la información del exterior, ¿sí? Y su cerebro la va a captar según el estado de su cerebro, ¿sí? No es el estado del sentido como tal, sino el estado del cerebro. Yo miraba un documental de eso, entonces por eso se me viene a la mente el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros absorbemos una información, llega a nuestra mente y lo que pasa en nuestra mente pues va a ser determinante para nuestras decisiones, ¿sí? Para nuestra conducta, para hacer o no hacer. Si usted determina que hay peligro, ¿por qué digo de la mente? Usted ha escuchado estas enfermedades que ocurren en algunas personas y que tienen los niños porque todavía no han desarrollado el cerebro, ¿sí? Ellos no tienen noción del peligro, ¿sí? Y ellos miran lo mismo que mira un adulto, ¿sí? Pero ellos no saben el peligro. Entonces el problema está acá. Y hay una enfermedad también que consiste en eso. La gente no mide o por ejemplo, no miden la fuerza. ¿Por qué? Porque hay un problema neurológico, ¿sí? Entonces, todo lo que usted absorbe a su alrededor, información, porque hay un montón de información, ¿sí? Todo se va para allá. ¿Qué hace usted con eso? Va a determinar el estado de su mente conectada con su corazón, porque usted sabe que esto y esto va de la mano, ¿sí? Y usted responde ante eso. Entonces el pueblo de Israel mentalmente en su corazón estaban endurecidos, y en esta palabra más abajo lo dice, estaban con el corazón endurecido, que no podían sentir, que no podían percibir, que estaban imposibilitados de esa sensibilidad para saber que esas profecías eran totalmente contrarias a lo que estaba ocurriendo, al estado de su situación actual con el Señor, de su relación con el Señor. Y ellos se conformaban con contentarse en que los profetas estaban diciendo que no, que muy pronto. Es como decir, tranquilos, no estás mal, tranquilos, no pasa nada, ¿sí? Nuestra vida de fe, usted va a encontrar eso. Usted siempre, por multitud de situaciones va a encontrar dos voces. Usted ha visto los muñecos animados, ¿no? Que son muy bien pensados ahí donde uno los ve. Y en los muñecos animados siempre sale la vocecita del diablito y la vocecita del ángel. Siempre están esas dos voces y la decisión está acá, ¿sí? De a qué voz seguimos. ¿Cómo nosotros vamos a decidir? Equiparando la situación a lo que dice la palabra, ¿sí? Si usted no tiene conocimiento de la palabra, pues por supuesto le va a quedar muy difícil. Si usted es una persona nueva, una persona que no ha tenido la continuidad en el estudio, por ejemplo, ¿qué recurso tiene?
preguntarle a alguien que sabe, que se mantiene en la lectura, que se mantiene en la meditación, en el estudio, porque se dedica a la enseñanza. Es decir, pregúntele al pastor si usted no sabe. Pastora, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Sin pena, porque usted va en el proceso, ¿sí? Y va a ir aprendiendo cosas, pero si nosotros no tenemos, digamos, la manera de cotejar lo que pasa, pues va a ser fácil que nos equivoquemos y que escuchemos la voz que aparentemente sí es, que racionalmente es la más adecuada, que parece que sí, pero nos vamos a equivocar. ¿Dónde está la verdad? En la palabra del Señor, ¿sí? Por eso el creyente tiene esa fortaleza cuando la sabe usar, y es que no se deja llevar, como dice la palabra, por vientos de doctrinas, por habladurías, por lo que dijo el uno, por lo que dijo el otro. Se deja llevar por lo que dice aquí. Mire, en las iglesias ocurre mucho que hay gente que tiene dones proféticos, por ejemplo, ¿sí? Y mucha gente dice una cosa, mucha gente dice otra cosa. ¿Qué hacemos nosotros los que somos receptivos a esas palabras y las creemos? Cotejarlas con la palabra. Si está por fuera de eso, póngale la firma que algo está mal en esa palabra, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, digamos, no es tan difícil perderse si usted tiene su manual, si usted tiene su libro, ¿sí? Las voces que usted reciba, haga eso, cotéjelas con la palabra, busque esa dirección. ¿Por qué? Porque el Señor va a poner una voz que clama, una voz que está diciéndonos el camino, y es determinante para el resultado en general de nuestra vida qué voz decidamos seguir, ¿sí? Va a ser determinante para nuestro futuro hacia dónde nos vamos a mover, ¿sí? Entonces, escuche lo que el Señor le está diciendo, cotéjelo con la palabra, a ver cuál de las muchas voces que de pronto usted puede oír está más apegada a lo que dice aquí, ¿sí? Y permítale al Señor que le dirija. ¿Por qué? Porque si no, nuestras decisiones van a ser como estas dos naciones o como estas dos mujeres. No entienden, no tienen sentido de pertenecer, no tienen sentido de ser una nación, ¿sí? ¿Qué le pasaba al pueblo que estaba disperso? Por la misma situación de dispersión, esa identidad judía se había perdido, ¿sí? Ellos no sabían quiénes eran. Y mucha gente en la vida, en la vida de fe, digamos, se puede ver en esas, que usted de pronto se da cuenta y usted no sabe de dónde es, ¿sí? No sabe a qué sector, hablando de la fe, pertenece. Cuando usted esté en ese sector, que no está ni aquí ni allá ni en ningún lado, va a empezar a sucederle que empieza a coger de uno, de otro, y empieza a mezclar su cultura, ¿sí? ¿Eso repercute en qué? En que sus actos están influenciados por muchas personas, por contextos, por su propio, por el propio instinto, por el propio impulso. Y si lo pensamos así como esta historia simbólica, pues usted está prostituyéndose. Y cuando el Señor a usted lo vea, el Señor va a decir, pues usted está llena de cosas que a mí no me gustan, que yo no le he puesto. Yo no la adorné así a mi novia. Yo no quería que esta mujer esté así. Yo quería que esté vestida con lo que yo le doy, con lo que yo le proveo, ¿sí? Eso sucede en nuestra vida y fíjese que uno pues tiene que hablar de estas cosas, primero porque están escritas y segundo porque en la vida siempre vamos a encontrar corrientes, doctrinas, formas, y en esta época mucho más. Usted entra a los medios y encuentra lo que usted quiera, ¿sí? Lo que es y lo que no es. Entra a internet y encuentra lo que es y lo que no es. Y va a encontrar gente que presente el evangelio como es y gente que presente el evangelio como no es, como conviene, ¿sí? De la manera de los fariseos, porque los fariseos, claro, ellos cogían la ley, pero la cogían a su conveniencia. ¿Recuerdan ese pasaje que dice, haz
has cumplido con todo, pero has pasado al camello, algo así dice, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, ahí les dejo la inquietud. Es como decir, has cumplido con todo, pero te me estás haciendo el loco a esto. Entonces, ¿a qué se refiere esa palabra que encontramos en la Biblia de los fariseos? A que coge la palabra y hace con ella lo que le conviene hacer. Y dígame si en el mundo no hay una cantidad de cristianos o creyentes que cogen lo que conviene y lo otro no. Y lo otro lo rellenan, digamos, a la manera de pensar o lo interpretan a su manera. Entonces, como nosotros estamos expuestos a eso, a ensuciarnos de culturas, a ensuciarnos y que cuando el Señor nos vea encuentre que no le gustamos, porque no es eso lo que Él estaba pensando con nosotros, pues Él se va a alejar y le va a decir a usted, bueno, tú quieres, a ti te agrada mucho esto, te apasionaste con esto, has amado esto del mundo, has amado, no sé, póngale el nombre que quiera, mi familia, el trabajo, ¿sí? El que dirán, te has apasionado por tu carrera, por tu profesión, te has apasionado a veces hasta por deportes, te has apasionado por ti mismo, la gente que es egocéntrica, por ejemplo, te has apasionado por muchas cosas, entonces te voy a dejar a que quedes al juicio de esas cosas a las que tú te has apasionado. Entonces aquí viene un punto muy importante que tiene que ver con lo que hablábamos ayer, y es que el ser humano ha sido creado para ser gobernado, ¿sí? Gobernado de cualquier forma, ¿sí? Gobernado por Dios o gobernado por la iniquidad o por las tinieblas o como lo quiera entender, ¿sí? Entonces usted empieza a meterse en ese gobierno y usted va a correr la suerte que ese gobierno tenga, ¿sí? Porque como mencionábamos, en el mundo hay fuerzas naturales y espirituales que abarcan al hombre y que lo hacen parte de algo, ¿sí? Como el ejemplo que poníamos de cuando la selva se come unas ruinas o se come algo, una edificación que está abandonada, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ser parte de un gobierno y la gente piensa, no, yo soy libre, yo soy independiente, ¿sí? Yo no estoy bajo ni el gobierno del uno ni el gobierno del otro. Lo que pasa es que el mundo, la maquinaria, está gobernado por alguien y usted sabe quién es, ¿sí? Satanás. Entonces, cuando nosotros estamos sueltos, usted piensa que está suelto, tranquilo, libre, pero en realidad está siendo gobernado por una de tantas cosas. Y ahí entra la enfermedad, entran todos los espíritus que tienen jerarquía. Los espíritus demoníacos tienen una jerarquía, ¿sí? Y de pronto a usted le correspondió que le toque tener al lado al espíritu de la muerte o que le correspondió tener al lado al espíritu de la escasez, de la pobreza o le correspondió tener al lado lo que sea, la enfermedad, ¿sí? Y usted no se da cuenta que él está dominando su vida, su existencia. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando el Señor lo ve, dice, este no es ni de acá ni de allá. Entonces yo como eso no quiero, porque la palabra habla de la tibieza también, ¿sí? Como yo eso no quiero, vete allá, tranquilo, vete allá y que eso que tú has elegido, eso que tú has amado, eso por lo cual tú te has apasionado, te gobierne y tú vas a correr la suerte de eso que está allá afuera. Por eso es que cuando el creyente entiende eso, uno se da cuenta de que es algo muy bueno ser gobernado por el Señor, ¿sí? Tener beneficios y tener también retos y deberes y todo lo que eso conlleva y cosas que usted tiene que cumplir, que a veces gustan y a veces no gustan, pero tiene sus beneficios de estar guardado y protegido, ¿sí? Entonces a estas dos naciones, a través de Ezequiel, el Señor les dice esto que estamos leyendo, ¿sí? Voy a leer la traducción al lenguaje actual. Dice, tan enamorada estaba Ahola de sus amantes asirios que dejé que ellos hicieran con ella lo que quisieran. Así que la maltrataron y quitaron sus hijos y sus hijas. Usted sabe que si usted va a buscar la justicia, en el mundo no la va a encontrar, ¿no?
Usted se da cuenta ahora que estamos en las elecciones, la mano de, disculpe la expresión, de cochinadas que uno mira de parte y parte, porque ni siquiera uno puede destacar al uno y al otro, ¿sí? Ahora, no le digo que vote en blanco, no, vote, pero vote bien, ¿sí? Pero vamos a encontrar esa situación característica del hombre, característica del pecado que gobierna a la humanidad. Entonces, no va a haber justicia. Si usted se deja llevar por su familia, usted va a encontrar que su familia lo patea, lo escupe, lo pisotea, y usted va a decir, pero ¿cómo es mi familia? Pues eso es lo que tú más has amado, ¿sí? Entonces, digamos, recibe el juicio de eso. Si usted dice, no, es que yo le entregué mi vida, mi tiempo a esta empresa, así el otro día yo escuchaba de un caso de una persona, años trabajando con una empresa, y bien, y había ascendido, sin tener estudios, pero era tan buen trabajador que había ascendido, y todo el mundo era, qué buen testimonio de esta persona. Y un día al dueño le dio por vender la empresa, el chuzo iba a decir, no, pero la empresa, ¿sí? Y se le dio por cambiar el personal. Entonces, la infidelidad, digamos, en todas las formas en que usted las quiera ver y entender, están, ¿sí? A la orden del día. La infidelidad está en sus hijos, la infidelidad está en las parejas, ni hablar, ¿sí o no? Ya ustedes saben. La infidelidad está en sus jefes y hasta en su propio cuerpo. Uno dice, este cuerpo mío cómo me viene a fallar ahora, ¿sí? Como justo en esta temporada que necesito estar bien, me vengo a enfermar, le falla, porque la infidelidad se trata de eso, de una falla, ¿sí? De una falla en lo que se esperaba que fuera. Entonces, usted va a encontrar eso. En el Señor usted no encuentra eso, porque Él sí es fiel. Pero ¿qué pasa? Yo le puedo decir, el Señor es fiel y usted se va contento, el Señor es fiel. Pero el problema es que usted le tiene que ser fiel al Señor también. Ahí está el asunto. Entonces esto a uno lo ubica y uno dice, bueno, yo mis días, mi vida, lo que me quede por vivir, lo voy a vivir de esta manera. ¿Cómo lo va a vivir? ¿Como dijo el pastor? No. ¿Como dijo fulano? No. ¿Como dijo el de la red social que vive la vida cristiana a su manera? No. ¿Sí? Porque mucha gente dice, pero es que fulano es cristiano y mire que ellos sí hacen. No, como dice la palabra, ¿sí? Por eso léala, entiéndala, búsquela, pida que se la enseñen, porque el Señor en el mundo ha delegado a personas con la autoridad y la capacidad, no humana, sino proveniente del Espíritu, para presentar el Evangelio, ¿sí? Entonces, ubíquese en lo que dice la palabra, entienda que si usted no está con el Señor, está allá afuera. Y si está allá afuera, pues ya sabe cuál es la suerte que le espera, ¿sí? No es por hacerle dar miedo, ¿sí? Pero sí debería darle temor. Pues ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque en eso consiste, porque su vida, pues a quien le interesa es usted, ¿sí? Y uno, por más de que le quiera restar importancia de pronto a lo que ocurre con la vida personal, pues a uno le duele y uno es el que sufre y nadie más va a ver por el dolor de uno. ¿Sí ha escuchado que a veces le dicen, yo quisiera estar sintiendo ese dolor tuyo para que tú no lo sientas? Pues noticia, por cruel que parezca, no se puede, ¿sí? Entonces su situación le importa a usted y adivine a quién más, al Señor, ¿sí? No a su hija, no a su hijo, no a su esposo, ¿sí? No a nadie, al Señor. Pero si usted le vale 5 lo que piensa el Señor de usted, si a usted le importa nada, el Señor le dice, bueno, está bien, vete allá y vive, digamos, conforme a la justicia de tus amantes. Entonces, ¿usted qué ama? ¿Sí? ¿Quién está de primero en su corazón? ¿A qué cosa se apasiona? Eso es importantísimo. Porque uno lo ve y entonces uno ve gente que sí, sirven al Señor de pronto, y eso en el mejor de los casos, pero de pronto no, ¿sí? Conocen, digamos, que es todavía peor, porque es conocer, pero no está en ningún sitio. Entonces conoce,
pero no está ni en ningún sitio. Entonces vive las consecuencias de esto que presenta aquí el Señor. Me lo estoy inventando, les pregunto, no, 3 versiones estamos leyendo para que lo podamos entender. Si usted lee esto así a secas, no se entiende. Empezando porque es una alegoría, o sea, ¿sí? No es tan sencillo. La Dios habla hoy, dice, por eso la entregué en manos de sus amantes, los asirios, por quien ella se había apasionado, y ellos la deshonraron. Luego le quitaron a sus hijos e hijas, y a ella la mataron a filo de espada, ejecutando así la sentencia contra ella. Y su caso se hizo famoso entre las mujeres. Entonces, mire, a veces la gente se equivoca y dice, ve, y vos no es que sos creyente y no pasan las cosas y estás así en esta derrota tan tenaz. Pues esas son las sentencias. Qué pena decirlo así, ¿sí? Son las sentencias de a quien usted se fue a resguardar y de quien usted cogió, digamos, de quien tiene competencia sobre usted, ¿sí? O jurisdicción sobre usted. Entonces, por eso pasan las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Señor, pues Él lo sabe todo, ¿sí? Y a Él no se le pasa una. Por eso es que yo siempre les digo, a veces uno de pastor, uno dice, no, ¿y qué será? Y uno ora por la gente porque uno dice, qué situaciones tan difíciles. Y parece que sí, y de dientes para afuera, ay, sí, ore por mí, sí, sí, porque estoy mal. Pero el Señor allá conoce, ¿sí? Y no es que el Señor le traiga el castigo, no, sino que como han habido otras prevalencias, ¿sí? No es que el Señor de mala gente diga, bueno, entonces ahora por no estar conmigo te voy a hacer esto. No, simplemente que como hay prevalencias y usted ha elegido estar bajo el gobierno de algo más, pues usted está viviendo los juicios de alguien más sobre su vida o de algo más sobre su vida. Y vienen consecuencias. Entonces, la voz del que clama, para este caso Ezequiel, ¿sí? Para este pueblo disperso, ¿qué le dice Ezequiel al pueblo? Estamos lejos de ser restaurados, al contrario, por el comportamiento que ustedes han tenido, lo que realmente piensa el Señor es que quiere destruirlos. Así de molesto está Dios con ustedes. Pueblo que se ha mezclado, pueblo que ha sido infiel, que no le ha importado, ¿sí? Pero yo traigo la restauración, ¿sí? En eso consiste la misión de Ezequiel y usted lo puede buscar también, ¿sí? En pasajes más adelante, pero en este momento es como decir, te ubicas, te encarrilas, te colocas en el lugar, porque si no, continúa esa destrucción. Si tú quieres la restauración, pues tienes que venir, limpiarte de todas esas cosas, de todo eso que has decidido hacer caso, ir, enamorarte, apasionarte, y yo voy a organizarte, ¿sí? Esa es la gran propuesta del Señor. Eso es lo que usted presenta cuando va y evangeliza, ¿sí? Cuando usted le dice a alguien, mira, yo conocí al Señor y en la Biblia dice esto, Él quiere restaurarte. Él quiere quitar las contaminaciones, quiere quitar las confusiones, quiere quitar los temores. ¿Sabe? No hay nada más feo, y los que han tenido pareja, esposo, etcétera, lo saben, que tener inseguridad o celos de la pareja. ¿Qué sensación más horrible? Una sensación que si se desborda puede dar lugar a muchas cosas, ¿sí? Graves. Entonces, ¿qué pasa? Que la novia, que somos nosotros, si no conocemos lo que el Señor nos dice, vivimos con la inseguridad de que cualquiera nos tome, de que cualquier consecuencia venga para nuestra vida. Si yo no tengo claro quién es el Señor y cómo es la fidelidad que Él me da a mí, yo voy a vivir mi vida con temores a que algo malo me pase, por ejemplo. Voy a vivir con temores de que las cosas no me salgan como yo me las soñé. Voy a vivir con temores de que venga una enfermedad y me coja, ¿sí? Y todos los temores que usted sabe que tenemos en los corazones, ¿sí? Pero no, ¿por qué? ¿De dónde viene la confianza? O mejor dicho, ¿de dónde viene
que se quiten esos temores. Cuando usted sabe, es como decir, yo no le he dado motivos a él para que me abandone, se podría entender así. Y tampoco él me ha dado motivos para desconfiar de él, ¿sí? Entonces uno tiene certeza en la relación, así como en una relación interpersonal. Ahí viene el disfrute, porque si no, usted puede amar a alguien, pero si vive con esa zozobra de que me la va a hacer, de que miró a otro, de que miró a otra, usted lo que va a hacer es sufrir esa relación, ¿sí? Lo mismo pasa con el Señor. Entonces, por eso dice, mire, más abajo en Ezequiel 23-24 dice, y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, multitud de pueblos, escudos, pavases y yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán, y pondré mi celo contra ti. Por eso estoy hablando de ese sentir de los celos, ¿sí? Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz, tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Mire, esto tiene una, bueno, no es el tema ahorita, ¿sí? Pero esto que estamos leyendo tiene una profundidad tremenda. Esa que te quiten las orejas, que te quiten la nariz, como la presenta aquí la Reina Valera, se refiere a pérdidas de capacidad, ¿sí? A que usted no pueda, si le quitan la nariz, pues ¿qué va a pasar? Pues seguramente no puede respirar, a menos de que le hagan una cosa ahí rara, ¿sí? Si a usted le quitan las orejas, pues imagínese, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que usted queda en desventaja ante el mundo, ante la información que ocurre, no va a poder darse cuenta, va a quedar como con esa enfermedad que comento, que no tienen noción de peligro, no tienen noción de nada, es decir, la información entra pero acá no se procesa, ¿sí? Y ocurre ese daño. Entonces se refiere a las pérdidas, pero también a las pérdidas de capacidades que usted tenía desarrolladas o sin desarrollar, pero que las tenía, ¿sí? Y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego, y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. ¿Usted conoce a Dios? Yo le pregunto. Se supone que algo conoce de Él, ¿no? Algo. Hay que profundizar. ¿A quién conoce más usted? ¿A Dios o al diablo? ¿De quién le han hablado más? De Dios. De Dios le han hablado más. Es importante conocer al diablo también, ¿sí? ¿Por qué? No es que se vaya a ir a conocerlo de amistad, no. Conozcan a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la característica que tiene el enemigo de Dios es robar, matar y destruir. Y en esas tres cosas, cuando uno habla de matar, es cuando uno dice lo mataron, no hay nada que hacer. Cuando uno dice se destruyó, no hay forma de volver a levantar esto. Si uno quiere volverlo a levantar, toca hacer otro nuevo, ¿sí? Y de robar, me lo robaron. Si quiero otro tiene que ser. Si quiero tener eso que tenía que me robaron, pues tendrá que ser otro, porque eso ya se perdió. Entonces, así de fuerte es la obra del diablo, y por eso aquí dice, mejor dicho, te van a despojar de todo, ¿sí? Y todo lo que esté. Usted sabe que el Satanás es el príncipe de este mundo, entonces todo lo que entre a ese gobierno va a vivir estos despojos. Tanto, que no solamente le cortan las orejas, le quitan partes del cuerpo, sino que la ropita se la quitan, los adornos se los quitan. ¿Me lo estoy inventando? No, aquí está diciéndolo la palabra, dice, y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Entonces, deje que la vida le pase bajo ese gobierno y va a ver cuántas cosas usted va a darse cuenta que perdió, ¿sí? En todos los sentidos, físicamente, espiritualmente,
anímicamente. Porque mire, la gente vive una situación, si nos vamos al lado anímico, por ejemplo, de mucho maltrato, ¿sabe? A veces las aflicciones que uno tiene y los grandes dolores provienen de un alma que ha sido maltratada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cogió la pareja y lo hizo fleco, porque cogió los hijos y se la pusieron la vida a cuadros. Entonces hay enfermedades en el alma provenientes de eso. Ahora ni hablar de lo físico, ¿sí? Ni hablar de lo espiritual, mucho más. ¿Sí? Entonces fíjese esta historia tan interesante que el Señor nos presenta para que usted se acuerde siempre de las dos hermanas, ¿sí? Y de que el Señor nos presenta el Evangelio de esa manera y nos presenta la cercanía hacia Él de esta manera. ¿Sí? Mire que yo estaba consultando, por supuesto, para venir a predicarles, ¿no? Y estaba consultando el contexto político de esta profecía, es decir, un poquito más allá de la palabra, que obviamente la palabra es más que suficiente para darse cuenta, ¿sí? Porque la palabra también tiene un contexto histórico, la Biblia, pero el contexto político al que se refiere habla de, para una de las hermanas, inestabilidad, ¿sí? Golpes de Estado, reinados que acaban en asesinato. Para el reino del sur, crueldad, desarraigo, ¿sí? Es decir, cuando yo le hablo de eso, ¿usted en qué piensa? Lejos de pensar uno en la vida de uno. O sea, cuando yo le digo, tal ciudad, tal nación anda en una situación de golpe de Estado, en inestabilidad, hay grupos armados, hay grupos al margen de la ley. Uno piensa en una ciudad en guerra, ¿sí o no? O sea, la ciudad que esté así está en guerra. Pues, según la palabra, cuando nosotros estamos así con el Señor, estamos en guerra. O dígame si usted no está en guerra con su pareja cuando el uno le dice, ve, pero es que no mires a fulana. No, si yo no la estoy viendo. No, si la estás viendo. Cuando hay ese tipo de peleas, generalmente, porque a veces pues hay locuras de cada uno y cosas así, pero generalmente cuando la esposa, digamos que ¿cómo se dice? Hay una palabra. Cuando una esposa sospecha, ¿sí? Generalmente, no es ley porque hay mujeres y hombres locos también, es porque algo ven, tanto en el uno como en el otro. Qué pena decirlo, pero es así, ¿sí? Entonces, empieza la guerra, ¿sí o no? De la pareja. Entonces, es que vos, es que no sé qué, es que la no fulana o es que el fulano. Y empieza a deteriorarse la relación, a dañarse, ¿sí? Y si esas cosas siguen así, es decir, si no se quita el factor que está colocando la guerra en esa familia, pues muy seguramente acabe mal, ¿sí? Por eso es que hay un dicho que, ¿cómo es que es? Bueno, se me fue, pero habla así al respecto, es como decir, ahora anda con la que solo era la amiga, algo así, pero bueno, no me acuerdo, pero bueno, ¿no? Entonces, se vive la guerra. Si uno no, digamos, si uno no corrige, pues va a seguir en guerra y lo que quede para esa relación pues va a ser malo. Es decir, si el hombre que de pronto de repente echó ojo
inconsciente o conscientemente, y la mujer, si no corrige y no le da la seguridad, van a vivir en guerra, y viceversa, ¿sí? Entonces, si de pronto usted dice, no, yo en mi vida esto, de pronto he colocado esto antes, de pronto al Señor le puede desagradar esto, pues el Señor va a estar con usted en una situación de forcejeo que el Señor le va a decir, ve, ¿sabes qué? Listo, mucho te apasionas con eso, vete para allá. Y eso es lo que no queremos, porque entonces usted va a quedar a la merced del príncipe de este mundo. Como estudiábamos ayer, nos va a gobernar la iniquidad, porque el mundo está plagado de iniquidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es quién tiene dominio sobre nosotros? Y no me venga con el cuento de que yo tengo dominio de mí mismo. No, no es así, ¿sí? Pero ¿quién tiene dominio de usted? Y usted va a darse cuenta y a poder encaminarse, porque mucha gente a veces tiene dudas, como que quiere y no quiere, ¿sí? Pues piénselo así, ¿sí? Porque ahí, cuando estamos en esa posición de decirle, Señor, voy a corresponder a tu fidelidad, voy a corresponder a lo que tú dices que soy yo soy tu hijo, entonces por lo tanto tengo ese sentido de pertenencia. Por eso no hago lo que dicen allá, por eso yo no me convenzo de que el fulano, allá en el famoso, dice que es cristiano, pero hace un sinfín de cosas, entonces yo también, no, usted tiene su identidad y la tiene en sus manos, en sus celulares, en sus Biblias, para que se dé cuenta y pueda tener esa relación y ser esa pareja, por decirlo así, para el Señor, ¿sí? Porque entre otras cosas, que este será tema de para otro programa, no mentira, esto tiene que ver con la idolatría. ¿Por qué? Porque este pueblo empieza a adorar dioses ajenos, a tener costumbres paganas, a mezclarse con la gente, y eso en la palabra se llama idolatría. La idolatría es la infidelidad. ¿Qué es la idolatría? Amar algo a lo que no se debería amar, más o menos eso. Y busque la definición ahí, en internet o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor encuentra idolatría, se corta la heredad. Hay un pasaje respecto a eso, a ver si lo tengo por aquí. Ya. Efesios 5:5 para terminar. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Entonces esa infidelidad, usted dice, no, yo no soy idólatra, de santos tal vez, no es idólatra en ese sentido, pero su corazón está apasionado por cualquier cosa, o está inclinado por cualquier cosa, o quiere escuchar cualquier cosa, así como el pueblo que escuchaba a todos esos profetas que les decían lo que querían oír. No, es que a mí me gusta como predica fulano porque es bien agradable esa forma de enseñar. No, es que a mí me gusta cómo es este pastor o este siervo, porque ese no me anda jalando las orejas ni me anda regañando. Más o menos así es el tema aquí, ¿sí? Entonces, usted tiene la verdad frente a usted, ¿sí? Tiene sus sentidos y tiene su mente para decidir. Él decida conforme a la palabra. Y aprovecho para decirles ahora que se acercan las elecciones. Ustedes saben que uno no se mete en ese tema, por lo menos yo evitaré hasta lo último meterme en el tema porque eso puede generar tropiezos en la fe y eso no se quiere, ¿sí? Porque hay mucha gente apasionada. Ya ve usted que hay unos agarres por temas políticos, hasta entre familias, pero sí les digo, a la hora de votar, elija lo más parecido a lo que está aquí escrito, ¿sí? Si no sabe y tiene dudas y quiere que le ayuden, pregunte a su pastor, ¿sí? No les voy a decir, ¿sí? Pero ¿a qué voy? A que sea aquí con la palabra. Porque mire, Colombia se está jugando una situación difícil, ¿sí? En este momento. Y usted pues ya me entiende a qué me refiero, ¿sí? Que si no se elige lo mejor posible, porque por donde usted lo vea hay cosas malas de lado y lado, ¿sí? Pero si no se elige como es, ¿quién va a sufrir? ¿Ellos? ¿Los gobernantes? No, si esos andan bien, tienen sus buenas casas, ¿sí? Por más, mejor dicho, es que no quiero decir, pero ellos están bien, ¿sí?
¿Quién vive las consecuencias? Nosotros. Por eso es que la democracia es algo bueno, ¿sí? Entonces, elija bien, por favor, y oren mucho, ¿sí? Nosotros en la oración de guerra espiritual de esta iglesia estamos orando bastante por Colombia, haciendo pactos para que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Pues al resto de la iglesia les extiendo la inquietud de que clamen, porque pues somos nosotros, ¿sí? Nos estamos jugando muchas cosas, ¿sí? Entonces ahí les dejo, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, que nos edifica. Hoy te clamo, Señor, por esas personas que colocan sus tributos en tu altar. Bendigo, Señor, la fe de tu pueblo, bendigo el fruto de sus esfuerzos, Señor. Declaro santificados estos tributos y los presento delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Mueve tu Espíritu Santo, Señor. Toca nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Destruye todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento a ti. Quita la dureza, Señor, que no nos deja verte a ti a través de las cosas, de los contextos. Ministra, Señor. Ministra a esta congregación, Señor, que ha venido a buscarte. Adiestra, Señor, esos sentidos espirituales, que haya más sensibilidad, Señor, para saber elegir, para saber escuchar, para saber tomar las decisiones. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdad. Porque tu palabra es la lámpara. Llena cada vaso, Señor. Queremos estar cerca de ti. Tú eres nuestro creador. Tú eres el que mejor va a poder responder por nosotros. Tú eres fiel. Tú eres bueno. Tú nunca fallas, Señor. En ti estamos seguros. En ti no hay variación. En ti no hay cambios de parecer, Señor. Tú no abandonas la obra de tus manos.
queremos comprobarlo, Señor. Gracias porque nos permites comprobar cada día eso. Ministra de tu Espíritu Santo, Señor. Que siempre viva en tu voluntad. Ministra, Señor. Trae paz, Señor, a esas inquietudes, a esos dolores que tenemos, Señor. Tú eres el que consuela, el que restaura. Ministra fe, Señor, para creerte a ti. Delante de ti, Señor. Aceptamos tu voluntad para nuestra vida. Y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Aquí estamos, Señor, delante de ti, humillados, aceptando tu voluntad, aceptando tu gobierno, Señor, sobre cada uno. El principio y el fin. Gracias, Señor, porque Y el gran yo soy.
Tú colocas esa palabra que ordena nuestros pasos, que trae vida, que trae paz, que nos pone en amistad contigo, Señor. Gracias por este ministerio, Salem, donde tú nos has plantado. Gracias por tu siervo, el apóstol Álvaro, tu sierva, el apóstol Ruth, porque han sido tus instrumentos, Señor, para cuidarnos. Hoy los bendecimos, Señor, y te pedimos que tú te sigas moviendo en esta casa, Señor, sacerdotal. Síguete moviendo, Señor, en medio de nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.